Historia, el juego de pelota. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca, ambos docentes de la asignatura Historia. Antes de comenzar con la sesión de hoy, les queremos recordar que todas y todos debemos lavarnos continuamente las manos, procurar no tocarnos la cara, usar cubrebocas de manera correcta si nos es indispensable salir de casa y realizar el estornudo de etiqueta. Y mientras nos cuidamos quedándonos en casa, les invitamos a unirse al reto de aprender algo nuevo cada día. Así, podremos volver pronto a nuestras aulas. Empecemos. El día de hoy abordaremos el tema del juego de pelota, así como otras manifestaciones culturales que surgieron en el periodo preclásico. Así, nuestro propósito de hoy será identificar el legado del preclásico, la escritura y el calendario, el juego de pelota, seres mitológicos, el jaguar y la serpiente emplumada. Antes de comenzar, les recomendamos que cuenten con cuaderno y bolígrafo a la mano para elaborar el cuadro sinóptico que iremos resolviendo a lo largo de la sesión. ¿Listos y listas? ¡Comencemos! ¿Cuál es tu deporte o juego favorito, Cristian? El fútbol. ¿Y a qué equipo le vas? Al poderoso Viento del Ejeca, de Ecatepec. Mi deporte favorito es el béisbol y mi equipo son los Venados de Ixtlahuaca. ¿Y el de ustedes? ¿Les gusta el béisbol, el básquetbol, el fútbol o el fútbol americano? El juego, cualquiera que éste sea, es un elemento importantísimo para el desarrollo físico e intelectual de los individuos y lo es también para la identidad colectiva de una sociedad. Es por ello que la humanidad ha encontrado maneras de jugar desde tiempos muy remotos y las civilizaciones mesoamericanas no fueron la excepción. El juego de pelota fue una actividad lúdica, ritual y religiosa muy importante para sus habitantes. Estoy seguro de que en alguna ocasión habrán escuchado hablar del famoso juego de pelota que se practicaba en Mesoamérica, pero ¿alguna vez se han preguntado qué pasaba en los juegos de pelota en el México antiguo y en qué consistían? Para acercarnos a este tema, realizaremos la lectura de un fragmento de un artículo del arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, que puede encontrarse en la revista Arqueología Mexicana número 120. ¿Sacrificaban al que ganaba en el juego de pelota? La pregunta viene a colación porque frecuentemente escucho a personas que con gran aplomo afirman que en efecto a los jugadores que ganaban se les sacrificaba a los dioses. Sin embargo, no hay datos que permitan aseverar esto. Por el contrario, existen ciertas evidencias que permiten negarlo. Para comenzar, es necesario aclarar que el juego de pelota, además de ser una práctica de distracción en ocasiones ejercitada por jugadores profesionales, en que podía apostarse y se privilegiaba al ganador sin que necesariamente llevara a la muerte del perdedor, tenía un contenido simbólico de enorme importancia relacionado con la guerra ritual o la lucha entre la noche y el día, la luz y la oscuridad, que los componentes del bando enemigo que perdían eran sacrificados. Este segundo contenido es el que nos interesa en particular. Pero veamos las características que tenían las canchas para el juego. Las hay de grandes dimensiones como las de Chichén Itzá y Tula, con más de 100 metros de extensión, o muy pequeñas, de unos cuantos metros. Se han detectado por lo menos 2 con canchas dobles en las que se podían jugar simultáneamente. Las hay con cabezales y sin ellos, abiertas en sus extremos o cerradas, con talud inclinado o parámetros verticales, con anillos de piedra o con marcadores especiales. En fin,
que sus formas y dimensiones presentan gran variedad y están orientadas la mayoría de las veces norte-sur u oriente-poniente. Inclusive, hay espacios destinados al juego en lugares abiertos, como se ve en el mural de Tepantitla en Teotihuacán, con sus marcadores a los extremos. Su importancia era tal que hasta el momento se han podido detectar alrededor de 1.500 canchas a lo largo y ancho de Mesoamérica. Se jugaba con protectores de cuero para manos, caderas, cintura y en ocasiones con máscaras, como se ve en Dainzú o en el mural de la tumba de Huijazó, ambos en Oaxaca. A las pelotas de hule, de las que se han encontrado varias en distintos sitios, se les pegaba con las caderas, los muslos y las manos. En Teotihuacán se ve el uso de bastones presumiblemente de madera. A veces se protegía la cintura con especies de yugos, imitación de los de piedra, como se aprecia en muchas figurillas mayas o en relieves en el Tajín, donde por cierto se han encontrado hasta 16 canchas para el juego. Pero vayamos al tema de esta nota. Los argumentos a favor de que eran los perdedores a quienes se sacrificaba según el carácter del juego se encuentran en los siguientes puntos. En primer lugar, por tratarse de un combate simbólico y tal como ocurría en las guerras verdaderas entre dos grupos, a los prisioneros se les destinaba la mayor de las veces al sacrificio. Por lo tanto, quienes perdían en el juego cuando éste revestía características de combate eran los sacrificados a los dioses. También podía ocurrir que a determinados prisioneros de guerra se les inmolara dentro de las canchas. Hasta aquí la lectura. Como pudieron escuchar, el texto nos introdujo a los aspectos generales del juego de pelota, describiendo sus características e importancia ritual. A grandes rasgos, podemos señalar que el juego de pelota era un deporte ritual donde jugaban las fuerzas opuestas del universo, por lo que esencialmente contaba de dos equipos de diversos integrantes, siendo uno contra uno el mínimo. Al tener este carácter ritual, los jugadores representaban a los dioses o fuerzas sobrenaturales. Este deporte ritual se jugaba con una pelota hecha de hule, la cual se podía golpear con la cadera, brazos, piernas, incluso con bastones. Al ser una pelota algo pesada, es decir, entre 1 a 4 kilogramos, se utilizaban en el cuerpo aditamentos o protecciones hechas de cuero y algodón, como coderas, yugos, pierneras y, en algunos casos, yelmos. Las canchas para realizar este juego ritual tenían regularmente la forma de I latina o doble T, de las que se colocaban hacia los lados 1 o 2 aros denominados marcadores, que era el espacio por donde pasaba la pelota. Como escuchamos en la lectura, el sacrificio humano era uno de los elementos que conformaban al juego y se realizaban con fines religiosos, siendo el mantener la existencia del cosmos uno de sus objetivos. Pero, ¿qué más podemos saber del juego de pelota? Averigüémoslo escuchando y viendo el siguiente video. La práctica de un complejo ritual conocido como juego de pelota fue común en tiempos prehispánicos. Resumía la sabiduría del universo que los antiguos mexicanos tenían, incluyendo ceremonias donde los jugadores, sacerdotes y patrones divinos del juego participaban. Las ceremonias incluían preparación física, ayuno y purificación del cuerpo, el enfrentamiento de los jugadores en canchas construidas para tal fin y finalmente el sacrificio de un jugador por decapitación o la extracción del corazón. Los jugadores eran percibidos como dioses y guerreros cósmicos, ya que el simbolismo del juego de pelota sintetiza la concepción del universo de las sociedades mesoamericanas y estaba relacionado con el conocimiento de fenómenos relacionados con actividades bélicas y agrícolas, la fertilidad, legitimidad de los líderes políticos y el culto a los ancestros. De esta forma, el juego de pelota representaba la lucha constante entre los opuestos del universo y la alternancia entre las fuerzas de la naturaleza, representadas como dioses por medio de los jugadores en la cancha.
Las canchas para el juego de pelota eran conjuntos arquitectónicos localizados en centros urbanos importantes y eran parte de las áreas de actividad religiosa para la población. Se encontraban en las partes más bajas de los centros ceremoniales, a niveles siempre inferiores a los de las plazas, ya que durante el juego, los guerreros bajaban al inframundo vestidos como representantes de los dioses celestes y solares y se enfrentaban a los dioses de la noche y la oscuridad para dar continuidad a la humanidad en la tierra. Como hemos revisado hasta ahora, el juego de pelota era más que un deporte, pues no solo se requería del esfuerzo físico de jugar con la cadera, hombros, piernas y brazos, sino también implicaba una enorme carga simbólica, pues los jugadores encarnaban las fuerzas opuestas del universo dentro de la cancha, es decir, la dualidad, lo conformado por lo femenino y masculino, el día y la noche, la vida y la muerte, entre otras. Dentro del ritual de juego de pelota destaca el sacrificio humano que, como hemos visto hasta ahora, tenía muchas implicaciones de carácter sagrado, sobre todo el elemento de la sangre, líquido vital para preservar el orden del cosmos, pues era el alimento de los dioses. Los sacrificios humanos entre los mesoamericanos tenían la función de alargar la vida del sol, pedimento de lluvias y, ¿por qué no?, también para intimidar a los enemigos de un pueblo o ciudad importante. Es por ello que la mayoría de personas sacrificadas eran prisioneros de guerra. Pero, ¿desde cuándo se practicaba este deporte? Evidencias arqueológicas, las cuales, como saben, son fuentes primarias para estudiar este periodo histórico, nos muestran figurillas humanas de cerámica, ataviadas con la vestimenta propia para el juego, así como pelotas en la mano. También existen figuras de barro que representan escenas del juego de pelota como esta, procedente de la región de Occidente. En ella podemos observar a dos equipos de 3 integrantes cada una, enfrentándose dentro de una cancha, mientras espectadores los observan. Todas estas evidencias se han datado para el periodo preclásico, por lo que representa un legado de las culturas de este periodo como los olmecas, cuicuilcas, chupícuaro y otras. Para complementar estas imágenes e ideas, oigamos y observemos el siguiente video relacionado con el juego de pelota en el preclásico.
¿Qué les parecieron estas imágenes? ¿Notaron que muchas de ellas son esculturas dinámicas? Es decir, que pretenden representar cuerpos en movimiento. Hasta el momento hemos estudiado al juego de pelota como una de las manifestaciones culturales de este periodo preclásico. ¿Existieron otras más? Por supuesto que sí. Entre ellas destacan el inicio de la escritura, la conformación del calendario y en la conformación de la cosmovisión, la presencia de algunos seres sobrenaturales que podrán observarse durante los demás periodos del México antiguo, es decir, el clásico y el posclásico. La escritura en Mesoamérica tuvo gran importancia desde el preclásico. Fue el medio en que estas culturas pudieron plasmar en piedra, cerámica, piel de venado y papel amate sus lenguas, historia, dioses, cosmovisión y lugares. Son tres las fuentes para acercarnos a la escritura prehispánica. Una son las estelas de piedra, de la cual la disciplina llamada epigrafía nos ayuda a estudiar su significado, así como fechas calendáricas relevantes. También hay escritura en algunas vasijas de cerámica, como por ejemplo en las vasijas mayas que tienen esa decoración. Otro elemento son los códices, libros hechos de piel de venado o papel amate, los cuales estaban elaborados en forma de acordeón, y en ellas se pintaban figuras y símbolos. Todos esos libros antiguos se guardaban en verdaderas bibliotecas, edificios dedicados a conservar libros, de los que lamentablemente no nos quedan restos. En el siguiente video podrán apreciar qué era un códice prehispánico. Los libros indígenas son manuscritos realizados sobre un soporte flexible que contienen elementos de alguno de los sistemas de escritura nativa y desde el siglo pasado se han denominado con el nombre de códices. La palabra códice viene del término en latín codex, que significa libro manuscrito. Los elaboraban especialistas de tiempo completo, los escribas o pintores, quienes contaban con habilidades para pintar y con un conocimiento profundo de los sistemas de escritura, así como de la lengua. Esto les permitía escribir sobre cualquier tema que requiriera números, animales, hombres, dioses, regiones, historia, astronomía, poesía. Podían ser hombres o mujeres, que desde edad temprana eran instruidos en esta actividad. Tenían un papel muy importante dentro de la sociedad al encargarse de perpetuar el saber. En el centro de México llamaban a los escribas tlacuilos, palabra que proviene del verbo náhuatl tlacuiloa, que quiere decir escribir pintando. En el área maya se les llamaba ahtzib y ahwoj, términos que significan escriba y pintor respectivamente. Tanto la posesión como el manejo de los códices en la época prehispánica estaban a cargo de los grandes señores y los sacerdotes, es decir, de la clase dirigente. Parte de su poder se sustentaba en el conocimiento que ellos controlaban, asentado en los libros. Había recintos especiales donde se resguardaban los códices que equivalían a las bibliotecas occidentales, construidos por instrucciones de los sacerdotes y señores. En el centro de México se llamaban amoxcali, término que se compone de las voces nahuas, amox, libro, y cali, casa, es decir, casa de los libros. Cuando ocurrió la conquista española, la más famosa amoxcali del centro de México era la de Texcoco, tanto por la riqueza de ejemplares que resguardaba, como por la variedad de asuntos que contenían sus libros. Los códices estaban clasificados en esas bibliotecas indígenas. Hoy, lamentablemente, solo se conservan 15 ejemplares de la época prehispánica y varios cientos de los siglos posteriores, los cuales han sido clasificados de diferentes formas atendiendo varios criterios. Por temporalidad, prehispánicos y coloniales. Por región de origen, mexicas, mixteca, Puebla, mixtecos y mayas. Por su formato, biombo, rollo, lámina,
libro. Por su soporte, amate, tela, piel, papel europeo. En el video anterior apreciamos que en Mesoamérica existieron sistemas de escritura desarrollados y que estos se escribían en códices que se guardaban en bibliotecas, las cuales fueron destruidas por el paso del tiempo y por la llegada de los españoles. Es probable que hayan existido códices en el periodo preclásico. Sin embargo, hasta el momento no se han hallado restos de ellos. Aún así, contamos con muestras de escritura de este periodo, sobre todo para la zona olmeca y la zapoteca en Monte Albán. Estas muestras son, como mencionamos anteriormente, monumentos de piedra, las cuales regularmente reciben el nombre de estelas. Para el caso olmeca, destacan 3 fuentes que podrían ser muestra de su escritura. Estas son la estela 1 de la Mojarra, la estatuilla de Tuxtla y el bloque de Cascajal, el cual se considera por ahora como muestra más antigua de la escritura en Mesoamérica. Destacan sobre todo entre los olmecas el inicio de la barra y el punto, numerales que serán más tarde aprovechados por los mayas en la elaboración de calendarios. Escuchemos y veamos el siguiente video que nos habla sobre las características generales del bloque de Cascajal. El bloque de Cascajal fue hallado en un predio del mismo nombre en un islote en el sur de Veracruz, que se le conoce como Tacamichapan, en el municipio de Jaltipan. Fue encontrado en 1999 por los habitantes cuando se estaba sacando grava para revestir un camino. Es un bloque rectangular de piedra serpentina. Tiene labrados 62 signos que están dispuestos de manera horizontal y vertical, lo cual parece indicar un orden de lectura. 21 símbolos son repetitivos y algunos están asociados a otros, revelando una codificación. Varios de estos símbolos aparecen en esculturas olmecas, por lo que se asocia a dicha cultura. Los materiales cerámicos encontrados en el lugar datan entre 1200 y 900 años antes de Cristo. El bloque de Cascajal ha permanecido resguardado por la comunidad de Lomas de Tacamichapan desde su hallazgo. Es la primera vez que se exhibe fuera de su lugar de origen. Qué enorme legado nos dejaron las culturas del preclásico. Pero tanto el juego de pelota como la escritura no fueron sus únicos aportes. Las culturas del preclásico legaron a las del clásico y posclásico 2 calendarios base que les permitieron ordenar el mundo agrícola y el ritual, los cuales estaban basados en un sistema vigesimal, es decir, tomando como número base el 20. Este sistema se representaba mediante el punto como unidad, la barra con valor de 5 y la concha como valor de 0, el cual fue inventado por los mayas. El primer calendario, que era solar, tenía una duración de 360 días, es decir, el resultado de la combinación de 18 veintenas o meses, de 20 días a los que se les añadían 5 días más, que se consideraban peligrosos o de mala fortuna, porque creían que en ellos descendían seres sobrenaturales y podía representar el fin de una era. Este calendario servía para definir los periodos de siembra, riego y cosecha, y ordenaba algunas fiestas principales. El otro calendario era un calendario ritual de 260 días, conformado por la combinación de 20 signos con 13 numerales, y era utilizado para observaciones astronómicas, así como la definición de los nombres de las personas, las cuales en aquella época recibían su nombre de acuerdo al día en que nacían. Otro aspecto muy importante que legaron las culturas del preclásico al resto de Mesoamérica fue su cosmovisión, basada en la representación de dioses de la tierra, entre los que destacan el jaguar y el monstruo de la tierra, entre los olmecas y el dios viejo del fuego en Cuicuilco. El jaguar tuvo un simbolismo importante entre los olmecas, pues se vinculó con linajes de gobernantes, así como también con la idea de la montaña sagrada, es decir, el cerro que nos proporciona los alimentos, como el maíz.
idea que es constante en representaciones pictográficas y arquitectónicas del México antiguo, pues al jaguar se le consideró como el señor del cerro y se le relacionaba con el inframundo, es decir, el mundo de los muertos que se encontraba debajo de la tierra. El monstruo de la tierra, por su parte, fue una deidad que algunos investigadores consideran como dragón y otros como caimán. Las culturas del preclásico solían representarlo como un ser con cejas de fuego, características de reptil que aparece asociado a linajes de gobernantes olmecas y con las fauces abiertas a modo de cueva, lo que simbolizaba la entrada al inframundo. También podemos ver representaciones tempranas de lo que más tarde sería el símbolo de la serpiente emplumada, como se representó en el monumento 19 de La Venta, Tabasco. En cuanto al dios viejo del fuego, Huehueteotl, relacionado originalmente con la civilización de Cuicuilco, aparece también en representaciones de diferentes regiones de Mesoamérica, como en Teotihuacán, Tajín e incluso con los mexicas. Este dios estaba asociado a Xiuhtecutli, dios del fuego entre los mexicas, el cual fue el principal dios que ordenó el tiempo y el calendario, por lo que se imaginarán la gran importancia que tuvo en Mesoamérica esta deidad. Hemos llegado al final de la sesión. En ella descubrimos que muchos aspectos que conformaron a las sociedades prehispánicas de Mesoamérica tuvieron su origen en el preclásico, las cuales fueron el surgimiento del juego de pelota, deporte ritual en el que se enfrentaban las fuerzas del universo y culminaban con sacrificios humanos, el surgimiento de la escritura entre los olmecas y zapotecas, de las cuales el bloque de Cascajal es el ejemplo de escritura más antigua de Mesoamérica hasta el momento, el surgimiento de los calendarios solar de 365 días y el ritual de 260 días, basadas en un sistema numérico vigesimal que ordenaron la vida y el tiempo de las sociedades prehispánicas, y el surgimiento de la cosmovisión mesoamericana, basada en el culto al jaguar como señor de la montaña y el inframundo, el monstruo de la tierra y el dios viejo del fuego Huehueteotl, que dieron origen a otras deidades. Antes de despedirnos, les retamos a completar su cuadro sinóptico con las ideas principales del tema de hoy. ¿Listo? ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!